esta parte está equivocada. Esta es de Adonai y tuya nada más. Esta fe es buena. Tú deberías tener solo esta y tirar a la basura esta. Pero no puedes hacerlo porque estas dos para ti están así. Así es que el propósito de este y los siguientes videos es lograr en ti esto. Quiero hablarles sobre la fe. La fe, según la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ningún momento en esa conceptualización bíblica de la fe nos encontramos con que la fe es algo que puedes ver. Por el contrario, la misma Biblia nos dice que cuando nosotros basamos nuestra fe en algo que podemos ver, técnicamente no es fe. Si la fe es la certeza de lo que espero y convicción de lo que no puedo ver, pero mirar las cosas para poder creerlas es no tener fe. Entonces, ¿por qué cuando ya tengo una fe ando buscando comprobarla a cada rato para confirmarme a mí mismo que la fe en la cual yo creo es real? Deje que la pregunta tenga sentido para usted. Yeshua le dijo a Tomás: hasta que ves, ¿crees? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. En otra ocasión, días antes de hecho, oró por sus discípulos y dijo: yo oro y pido por estos que están aquí, y también pido por los que escucharán por medio de estos que no vieron, pues, los que no van a verme a mí y que de todas maneras van a creer. Es decir, el propósito principal de toda la esencia de la Biblia es crear una fe en ti, una certeza de algo que tú todavía no ves, pero que deseas con todo tu corazón que suceda. Eso es bueno. Yo tengo fe. Tú posiblemente también la tengas. De hecho, es muy posible que cuando me escuchas hablar sentirás que yo ataco tu fe. Pero dejemos muy claro esto. La fe es imposible de atacarse. Y vas a decir: no es cierto, pues si han muerto millones de personas por causa de su fe. Y creo que aquí es donde estamos hablando dos idiomas distintos. Dejemos claro esto, y si no lo entiendes, si no lo asimilas, míralo cuantas veces necesites. La palabra fe bíblicamente es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. La palabra fe también se ha conceptualizado en el diccionario como la religión que tú profesas. Entonces, cuando a ti te dicen ¿cuál es tu fe?, tú dices: yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mesiánico, yo soy raíces hebreas, lo que sea que tú seas. Y entonces también usamos la palabra fe en ese sentido. Cuando yo te digo que tu fe es tuya y es válida y no necesitas andarla comprobando, no te estoy hablando de tu religión, te estoy hablando de la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Es decir, eso que está en tu corazón, que aquel que te creó puso dentro de ti para buscarlo, porque dice la palabra en Romanos que la ley del pecado y de la muerte que estaba dentro de nosotros, la que nos llevaba a la condenación por causa de hacer pecado, nos hacía clamar desde adentro, y dice: gloria a Adonai, porque en medio de esta ley del pecado y de la muerte pudimos clamar a la ley del espíritu de vida, que nos hizo encontrar eso que estábamos buscando y no sabíamos realmente qué era. Es decir, eso que hay dentro de ti, que te hace querer buscar algo más, eso es la fe dentro de ti. Eso es el Ruach de Dios, pues de Elohim, que ha puesto dentro de ti, que tiene esa fe que es sobrenatural. Es una fe que no puedes tú concebir, porque aquel que no tiene esa fe que viene de Adonai, simplemente por más que le digan todas las cosas de la Biblia, no las va a aceptar y sin dudas no las va a asimilar, y por ende no cambiará su estilo de vida si es que está viviendo en pecado. Esa fe que seguramente tú tienes y que sin dudas yo tengo también, esa es la fe bíblica. Esa fe es tuya. Esa fe nadie te la quita, y esa fe es la que hará que tú tarde o temprano puedas enfrentarte a tu Creador y le des cuentas de todo lo que hayas hecho. Yo no estoy hablando de esa fe. Así es que cuando te diga fe en los efectos de este video, me estoy refiriendo a tu religión, tus creencias, tu forma de ver el mundo, tu doctrina, la manera en la cual tú interpretas la Biblia. Esos son tus creencias, esa es tu fe, diagonal religión. Habiendo dejado claro que el concepto de fe lo voy a utilizar como la Biblia dice en Hebreos 11:1, certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves, es entonces donde yo te digo a ti que ese tipo de fe no necesita comprobarse. La Biblia habla del otro estilo de fe también, porque por ejemplo en Santiago, donde dice tú tienes fe, entonces compruébala con tus obras, no se refiere a la fe de Hebreos, se refiere a la fe de tu religión. Porque si tú dices yo tengo estas doctrinas y no las compruebas con tus acciones, entonces tus doctrinas no sirven de nada. ¿Ya ve la diferencia? Porque si Santiago estuviera hablando del estilo de fe de Hebreos capítulo 11 versículo 1, Santiago te estaría obligando a que todo mundo vea lo que hay literalmente adentro de ti, y eso es imposible porque la perspectiva que tienes del mundo es distinta
de otras personas. Pero Santiago se está refiriendo a la fe, entre comillas, objetiva, es decir, a la religión que tú tienes, que compartes con otras personas, la cual tiene preceptos que muestran a los demás que tú eres parte de tal, entre comillas, fe, es decir, tal religión. Y Santiago se está refiriendo al judaísmo de su tiempo, del cual él era parte, y Yeshua también, porque Yeshua era un judío. Y yo no estoy diciéndote que tú vayas y te hagas parte del judaísmo, te estoy explicando que la fe, entre paréntesis, la religión, tiene siempre que ser comprobable. Porque si yo digo, yo creo en Dios, pero no guardo sus mandamientos, pues yo soy un mentiroso. Por eso Yeshua dice que si lo amas, deberías guardar sus mandamientos. Pero la certeza de lo que hay dentro de ti, lo que cambia tu vida, lo que te motiva a ir más allá, es la esencia de la religión que tú tienes. Pero para poder llegar a esa esencia necesitarás quitarte tal religión. Cuando una persona como yo te dice, la Biblia fue escrita por personas que tenían el propósito de adoctrinarte para que tú fueras como ellos querían que tú fueras, tú te insultas conmigo porque piensas que yo estoy atacando tu fe, es decir, la certeza que hay dentro de ti que el Eterno ha cambiado tu vida de pecador a una persona guardando la instrucción de sus mandamientos. Y no es verdad. Tú sientes eso porque no sabes distinguir la diferencia entre lo que hay dentro de ti y lo que te enseñaron que debes hacer para comprobar esto que hay dentro de ti. Esto que hay dentro de ti lo conoce el Eterno y eso es más que suficiente. Esto que hay dentro de ti te motiva a que con amor lo busques, guardes su instrucción, guardes el Shabbat, no comas puerco, no guardes las fiestas del mundo, guardes Moadim de Adonai, que ames a Yeshua. Esto que hay dentro de ti es lo que te ha transformado, esto es lo que te conecta con Adonai. Esto es lo que Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, sin esto que está aquí, sin esta fe, es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que todo aquel que se acerque a Elohim crea que Elohim existe y es galardonador de los que le buscan. Esto es lo que tenían Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los demás patriarcas. Esto es lo que tenían los profetas, esto es lo que tenía Juan el Bautista, esto tenían los apóstoles, esto tenían todos y cada uno de los seguidores de Yeshua en el tiempo de la Biblia. Esta fe. Pero tú no nada más tienes esta, tú tienes esta fe y esta otra, la fe de la religión que te dijeron que la Biblia es literal. Y entonces cuando viene una persona y te dice, esta parte está equivocada, tú piensas que yo ataco esta. Esta es tuya, esta no la puedo ni tocar. Esta es de Adonai y tuya nada más. Esta fe es buena. Tú deberías tener solo esta y tirar a la basura esta. Pero no puedes hacerlo porque estas dos para ti están así. Así es que el propósito de este y los siguientes videos es lograr en ti esto. El propósito no es que tú pierdas tu fe, es decir, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. El propósito es que pierdas esta otra fe, la religión que tienes, que has confundido con la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Por eso es que vamos a ir paso a paso. Es decir, que la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves no esté mermada por esto que está acá. Esto de aquí que tú siempre has dicho, yo no soy parte de una religión, yo no quiero tener una religión en mi vida, esto es lo que vas a tener que romper, claro. Como tú toda la vida has creído que esta fe y esta fe son la misma cosa, es que no puedes por ahora separarlas. Pero tendrás que ir haciéndolo porque mientras no veas la diferencia, cada vez que escuches algo que no te gusta, sentirás que yo estoy atacando lo que el Eterno ha hecho en tu vida. Y eso ni quiero hacerlo, ni aunque quisiera puedo, porque lo que ha hecho Él en tu vida, nadie más puede quitártelo, a menos que tú decidas no creerlo. Y bueno, eso ya es decisión tuya. El propósito es que usted mismo haga conciencia de cómo cree, no de lo que cree, sino de cómo cree la Biblia. Cómo creemos la Biblia hace mucha más diferencia de qué es en sí lo que vemos en la Biblia. Déjeme explicarle qué quiero decir. Todo en la Biblia es real, absolutamente todo. Pero también al mismo tiempo, nada de lo que hay en la Biblia es real, absolutamente nada. Antes de que saque usted las antorchas y los machetes para venir a lincharme, déjeme hablar con usted. ¿Se ha puesto a pensar por qué los ateos o las personas incrédulas, por más que usted les cita la Biblia, no se sienten mal? ¿Por qué cuando miran películas sobre el rapto, miran películas sobre el infierno, miran películas sobre la persecución, la tribulación, no se inmutan?
Se sienten como que, no hay ningún problema, eso no pasa. Porque esas personas han decidido que la Biblia no tiene valor para ellos. En ese sentido, entonces, la Biblia no es real para ellos. Nada de lo que hay ahí tiene valor, simplemente lo dejan como cualquier otro libro y les es indiferente. ¿Se fija por qué le digo que la Biblia no es real? La Biblia no es real cuando no dejas que sea real para ti. Así de sencillo. Pero la Biblia es absolutamente real para ti y para mí cuando tú has dejado que ese libro tenga valor para ti. Cuando tú crees que la Biblia es real, entonces tú vas a creer en Adán, en Eva, en Moisés, en Yeshua, en el Apocalipsis. Va a tener valor para ti y todo lo que esté allí será real. Yo soy de esas personas que cree que la Biblia es real. Tú posiblemente también, si no, no estarías viendo este video. ¿En qué sentido la Biblia es real? La Biblia es real y verdadera, no en el sentido literal de ella. Es decir, si tú crees que este mundo donde tú estás el día de hoy fue creado en 6 días literales y luego el Creador descansó el 7º día, tú estás creyendo algo que es verdadero porque en el contexto de la Biblia es la forma en la cual te dicen que fue creado el mundo, pero que no es real en el sentido de que la comprobación científica te dice que el mundo tiene millones y millones de años. Por nosotros tener un punto de vista demasiado literalista de la Biblia, no lo podemos aceptar. Yo creo que Elohim creó el mundo en 6 días y descansó el 7º. Sí lo creo. Pero también creo que el mundo tiene millones de años. ¿Cómo puedo entonces poder compaginar dentro de mi mente y de mi corazón la idea de que estas dos cosas tan contrastantes puedan estar unidas? Es porque la historia de Génesis capítulo 1 para mí no tiene un objetivo de ser literal. Para mí esa historia, y no nada más para mí, o sea, técnicamente es el objetivo de la historia, pero claro, estoy hablando para mí porque sé que tal vez para ti no es así. Para mí esa historia tiene mucho más valor cuando yo empiezo a darme cuenta que el propósito de haberla puesto allí es hacer que yo guarde el Shabbat, que tiene algo de valor para mí, que es tener un tiempo con mi esposa, tener un tiempo con mi familia y poder ser un mejor hombre. El propósito de Génesis 1 es que tú como israelita, porque la Biblia es un libro para adoctrinar israelitas, guardes el Shabbat porque el Eterno desde que creó el mundo, a la forma en la cual a ti te enseñaron que la historia es, ya había creado también el Shabbat y lo instituyó como un mandamiento perpetuo para todos nosotros. Si tú guardas el Shabbat, la historia de la creación de Génesis 1 debe tener mucho valor para ti. Entonces el propósito de Génesis 1 es darle un fundamento a algo que tú estás haciendo. La Biblia lo hace muchas veces. La Biblia siempre te dará una historia fundacional de lo que tú como israelita debes hacer. Porque si las autoridades religiosas sobre ti solo te dijeran guarda el Shabbat, tú dirás ¿y por qué lo voy a hacer? Pero si te muestran que el Creador también lo guardó y te dicen la Biblia dice que el Creador guardó el Shabbat, tú vas a querer hacerlo también por miedo a que si no lo guardas, entonces serás condenado porque todo aquel que no guarda el Shabbat tendrá una condenación. Porque una cosa va con la otra. Si te enseñan que Elohim creó algo y que Él lo ordenó, también te van a enseñar cuál es la consecuencia de no hacerle caso a Elohim. Y si desde un inicio te dejan bien claro que todo lo que viene en el libro que estás leyendo es absolutamente sagrado y dictado a detalle por ese del cual están hablando, es decir, el Creador, entonces tú, como eres una persona que tienes una fe, una certeza de lo que esperas, un deseo de buscar de algo más allá, y te has encontrado a ti mismo dentro de un grupo de personas que tienen un tipo de creencias particulares, tú serás adoctrinado a este tipo de creencias. Y si tu fe personal, que tiene hambre y necesidad de buscar del Eterno, se encuentra a sí misma enclaustrada en la fe organizacional de una religión, tú pensarás que todo lo que tú crees debe determinarse de acuerdo a lo que estas personas mucho más sabias que tú, mucho más espirituales que tú y que ya pudieron conectarse siglos y siglos y siglos atrás a ti con aquel que tú supuestamente estás tratando de buscar, entonces tú pensarás que ellos tienen la razón. Y si ellos te dicen, encontramos el libro donde Él dice que hagas esto, eso que estamos haciendo lo hacemos porque Él nos dijo que lo hagamos, porque aquí dice, tú, porque tienes temor de aquel que está mucho más alto que tú que tienes temor de eso que no conoces, claro que te someterás a lo que dicen ellos. Y entonces harás lo que dicen. Y así de sencillo te metieron en una jaula. Voy entonces a ser más específico. La pregunta es, ¿significa que no debo guardar el Shabbat? No, absolutamente no.
Yo guardo el Shabbat. Para muchos parecerá incongruente lo que acabo de decir, de que te menciono que tú tienes una relación con Él y que Génesis 1 habla de la creación con el propósito de fundar en ti el deseo de guardar el Shabbat y que luego en Éxodo te condenen si no lo guardas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vas a decir, bueno, pues ya no lo voy a guardar. Si a fin de cuentas eso no lo dijo Elohim porque lo pusieron los hombres, pues ¿para qué lo guardo? Y entonces aquí es donde yo te voy a decir algo muy importante. La fe dentro de ti, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Eso que hay dentro de ti que te hace buscar algo más allá de lo que tú eres. Es algo muy hermoso que puso en ti el Eterno cuando te creó. Es la esencia de quién eres tú. Es lo que te ha hecho ser quien eres. Tú eres una persona noble, humilde, que desea buscar el rostro de tu Creador. Porque Él puso ese espíritu suyo dentro de ti que te hace tener fe. Nosotros no clamamos al Padre por una naturaleza normal humana. Clamamos a Él porque hay dentro de nosotros algo de Él. Esa esencia, ese ruaj que puso de Él en nosotros, que nos hace clamar Abba Padre. Esto es muy precioso. Pero si tras la historia que te conté sobre el Shabbat y sobre los días de la creación, tú dentro de ti dices, ok, entonces ya no lo voy a guardar. A fin de cuentas no lo dijo Adonai, eso no es para mí, ya no quiero hacerlo porque todo es falso. Entonces tú estás mostrando, y es libro de texto, es decir, eres el ejemplo perfecto de esa persona que busca a Elohim no por amor, sino que lo busca por miedo o por conveniencia, ya que ante la primera oportunidad que tienes de no creer, entre comillas, lo que supuestamente debías creer, sales volando. Muchas personas, cuando yo les menciono cosas como lo que acabo de decir, tienen esa actitud. Y me da mucha pena con todos ustedes cuando son así. Porque Yeshua fue bien claro en decir que el propósito de la Torah es amar a Elohim con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sabe algo, no son palabras solamente de Yeshua, son palabras que el Eterno había dicho desde Jeremías, cuando él mencionó, llegarán días donde yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, donde no habrá necesidad de estar diciéndoles, guarda las instrucciones, sino que estarán escritas en su corazón. Es decir, habrá un deseo de todo corazón de amar al Eterno sin necesidad de que alguien nos diga cómo hacerlo. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y se la pasa hablando acerca de amar las instrucciones de Adonai. Pero tenga usted bien en cuenta, cuando hablamos de instrucción, cuando hablamos de la Torah, no estamos hablando nada más de los 5 libros de Moisés escritos de arriba abajo, tapa a tapa, sino más bien debemos estar hablando de todo aquello que sale de la boca de Elohim. Y eso que sale de la boca de Elohim es lo que Yeshua nos decía, que converge en ama a Elohim y ama a tu prójimo como a ti mismo. En la Biblia hay muchas instancias de palabras que supuestamente Dios dijo o Elohim dijo que contrastan con ese concepto de ama a Elohim y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es por causa de que esas palabras Elohim no las dijo. Él mismo dice en Jeremías capítulo 8 que los escribas con su pluma mentirosa torcían su mandamiento, haciendo que él supuestamente dijera cosas que jamás dijo. Y él los denunció. Pero nosotros, por nuestra religión, es decir, por la fe organizada que tenemos, hemos creído que todas las cosas a detalle que están escritas allí son mágicamente bajadas desde el cielo sin ningún tipo de error. Y no es verdad. Entonces hagámonos la pregunta. ¿En la Biblia encontraremos la dirección del Eterno para llevar una vida santa? ¿Las palabras, las instrucciones que nos hagan ser una mejor persona? Sí, sí las encontraremos. Y guardar ese tipo de cosas, entenderlas y ponerlas en práctica harán que tu fe de este lado, la fe personal tuya, la que deberías tener, crezca, y eso es bueno. Pero en la Biblia también encontrarás un montón de cosas que Él no dijo, pero que personas aprovechadas escribieron con el propósito de que tú no crezcas en esta fe, sino en esta, la fe de tu religión, la fe donde tú tengas que sacar tu dinero, la fe donde tengas que sacar todo de ti para crecer acá. La fe que te hace sentir que no vales, la fe que te hace sentir que tú no eres nadie, que necesitas a fuerza siempre estar en la congregación con los demás, necesitas venir a hacer sacrificios y que no entiendes, porque cuando vienes a Yeshua de todas maneras no lo entiendes, que vales, que Él te ha dado un valor, que te ha hecho un hijo y que el Creador, aquel que te hizo, aquel que mandó a su Hijo a morir por tus pecados, te ama por sobre todas las cosas. Y no significa que vayas y vivas en pecado, porque yo no vivo en pecado, yo guardo las instrucciones. El propósito es que entiendas que desde un principio el Eterno quería que lo amaras, que cuando guardaras las instrucciones lo hicieras por amor. Shema nos dice literalmente, estas palabras estarán en tu corazón. Cuando dice en tu corazón se refiere, estas palabras las vas a amar y se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas en el camino y en la casa y cuando te vayas a dormir y cuando te despiertes. Es decir,
decir, en todo momento tendrás dentro de ti, en tu boca y en tu corazón, cada palabra. Pero si cuando te enseñan que la esencia de tales palabras es mucho más importante que la literalidad de esas palabras, y tú dices, ya no tiene valor entonces para mí todo eso, tú estás mostrando literalmente que jamás amaste a Elohim, porque no supiste distinguir que tu fe personal es mucho más valiosa que la fe organizacional. Yo no estoy tratando de atacar esta fe dentro de ti, pero esta la quiero romper. Pero no la puedo romper yo. Esta es la que estoy rompiendo en mi vida. Y esta es la que tú supuestamente también quieres romper. Pero cuando saliste de la jaula del cristianismo católico y luego te metiste en la jaula del evangélico y luego saliste del evangélico y te metiste en la jaula de las raíces hebreas, nunca entendiste que el propósito de Adonai no es que tengas una jaula cada día más grande, que llegue el punto donde pienses que no estás en jaula, pero sigues estando enjaulado. El propósito de Adonai es que tires cada una de las barras de esa jaula. Y cada una de esas barras de la jaula en la cual tú mismo te has puesto son las expectativas que las otras personas tienen de ti. Cuando empiezas a entender que no necesitas comprobarle nada a nadie, y mucho menos al Eterno, y empiezas a creer que tu relación con Él vale más que todas y cada una de las cosas que la gente diga de ti, empezarás a romper las barras de esa jaula y saldrás. Pero claro, te vas a ganar la decepción, la crítica, el enojo y el supuesto sentir de abandono que los demás tienen porque tú ya los estás dejando. Eso me está pasando a mí. Eso le ha pasado a muchas personas antes que yo y eso te va a pasar a ti también. Pero vale la pena. Cuando entiendes que guardar las instrucciones de tu Creador, que te hacen acercarte más a tu familia, que te hacen buscar lo mejor, que te hacen sentir una relación más íntegra, más pura, más no con un intermediario religioso dentro de Adonai y tú, sino solamente a través de lo que el Eterno ha hecho a ti, a través de Yeshua. Cuando entiendes eso, eres libre. Yeshua dijo, si creen en mi palabra, eso es bueno. Pero a todos los que creen deben permanecer en mi palabra. Y si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si son mis discípulos, conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad, serán libres. Muchos han creído, pero para creer, cualquiera cree. Hasta los demonios y tiemblan. Necesitas permanecer en la palabra. Por mucho tiempo no permanecimos en la palabra. Cuando fuimos cristianos creíamos. Cuando empezamos a guardar la Torah, empezamos a permanecer en la palabra y eso es bueno. Pero conforme permanecimos en la palabra, poco a poco muchos nos fuimos haciendo discípulos. Y al discípulo se le enseña algo que a los demás no. Por eso Yeshua predicaba en parábolas, porque el propósito era filtrar qué personas realmente querían ir más allá. Cuando él decía la parábola del sembrador, la gente se quedaba bien contentos y decían, wow, estuvo muy padre la reunión del día de hoy. Y se iban a su casa y decían, hubo milagros, hubo sanidades y Yeshua también nos habló una historia. Pero había personas que se quedaban al final. Había personas que al final llegaban y le decían, maestro, yo quiero que me enseñes por qué explicaste esa historia del sembrador. Y entonces cuando Yeshua escuchaba a ese tipo de personas con ese interés, decía, vente para acá, tú eres un discípulo en potencia. ¿Y sabe qué? No le estoy inventando nada. Eso es lo que él mismo dice. En Mateo capítulo 13 dice, yo les predico en parábolas porque no quiero que todos entiendan, para que así se cumpla la profecía que dice, oyendo no oyeron, y viendo no vieron, y no fueron enseñados, y no se les reveló. Pero a ustedes, le dice Yeshua, a mis discípulos les es dado entender las cosas que a los demás no. Así es que cuando te explico y te digo que mucho de lo que está en la Biblia es parábola con el propósito de que tú busques más y te enojas, tú no eres un discípulo. Lo siento, no te gusta, pero es la verdad. Tú eres un oidor que se emociona con los milagros, que le gustan las historias y que es literal. Nunca serás discípulo. Jamás. A menos que voluntariamente te acerques al maestro y le digas, maestro, ¿por qué dices esto? Y no soy yo el maestro es Yeshua. Pero cuando te acerques al maestro y le digas, maestro, yo quiero crecer, el maestro va a decir, vente para acá. Y te mostrará la verdad. Y cuando te muestre la verdad, serás libre. Yo no te estoy hablando nada de estas cosas para que tú dejes de creer en tu Creador. Al contrario, estoy hablándote todas estas cosas para que dejes tu religión que te está estorbando, que te ha hecho tanto daño, que la sueltes, que tires ese ladrillote, que te aferres solamente a Adonai, que conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre. Sé que no quieren que te lo diga, pero debo hacerlo por el bien de tu alma. Esa luz que tanto te ilumina solamente es una veladora de la religión que yo desde hace muchos años inventé. Y tú
creías que estabas fuera. Ellos mismos a tu Dios ya lo enjaularon en la cárcel de sus opiniones. Piensan que sus cultos los domingos hacen explosiones en mi reino, y para mí es un show, un circo, y siempre los visito para divertirme con sus oraciones. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo le hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser un buen cristiano también. Te han cerrado todo el panorama con su popurrí de denominaciones que no son más que las tradiciones de las que los verdaderos hombres que servían a Dios huyeron, y seguramente se avergonzarían de tales divisiones. Me entretiene darme cuenta que ellos hacen más sencilla toda nuestra empresa. Cuando pienso en ir contra su iglesia para destruirles, miro con sorpresa que ya no tengo que usar tanta destreza, porque el cielo allí no tiene fortaleza. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo lo hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser un buen hebreo también. Pienso que lo que te han hecho es muy injusto, pues tienes derecho a tus opciones. Sírveme y te puedo dar el mundo, pero dejaré que tú decidas. Puedes ir con él, amarle verdaderamente, o decidir seguir creyéndole a mi gente. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo le hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser de esos que dicen que buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo lo hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser. Qué ironía que tengas que oír de mí la verdadera cara de los buenos. Sé que tengo muy mala reputación, pero prefiero que me sirvas si es tu decisión. Aunque tan solo hoy te voy a dar la opción. ¿Qué dices? ¿Quieres intentar?